Actualizamos de inmediato. En Ciudad de Guatemala está nuestro corresponsal permanente, Mario Rosales. Mario. Buenas tardes, saludos. Bueno, Mario, mientras te vemos, ahí estás. Un placer saludarte. Bueno, y de inmediato preguntarte, ¿hubo alguna declaración, alguna forma en que Portillo se pudiera comunicar antes de ser extraditado a los Estados Unidos con su familia, más con sus abogados o con los medios de comunicación? Bueno, Tatiana, he de decirte que esto tomó por sorpresa a todo el país. No se esperaba la extradición de Alfonso Portillo por dos aspectos. Uno, porque él acababa de ser intervenido quirúrgicamente hace poco menos de 7 días, fue intervenido quirúrgicamente por un absceso en el pulmón, y dos, porque, tal y como ha dicho el abogado, habían asuntos pendientes aún en la justicia guatemalteca que resolver respecto a su caso. Esta noticia hoy toma por sorpresa a la opinión pública guatemalteca. El expresidente tan solo pudo conversar con una radio local con la que siempre ha tenido él simpatías, y él calificó que lo que estaba haciendo Estados Unidos era un secuestro de su persona, porque él manifestaba que no procedía su extradición. Recordemos que con este asunto de haber lavado por lo menos 70 millones de dólares, que es la acusación que hace el gobierno de Estados Unidos, o mejor dicho, la Fiscalía Federal de Nueva York, pues por ese caso, acá en Guatemala, la justicia absolvió al expresidente. Entonces, los abogados no se preguntan por qué, si por ese mismo caso acá fue hallado inocente, por qué Estados Unidos lo sigue reclamando. Lo cierto es que es una noticia, Tatiana, que como bien mencionabas, pues escandaliza una vez más a la opinión pública, porque estaba pues la opinión pública con los ojos centrados en el caso Ríos Montt, y pues bueno, hoy sorpresivamente Alfonso Portillo ya partió del país, extraditado por parte de la petición de Estados Unidos. Veíamos también, para que nos ayudes a entender lo que sucede frente a las palabras y declaraciones del abogado de Portillo, allí justamente en el aeropuerto. Él decía que eso tenía un trasfondo político. ¿A qué se refería? Bueno, Tatiana, he de decirte que lo que la gente comienza a comentar acá en Guatemala es que en estos días, con la coyuntura de José Efraín Ríos Montt y la anulación de la sentencia, pues ironías de la vida de Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos aquí en nuestro país, pues fue muy enérgica al criticar la anulación de esa sentencia. La gente acá, y lo que en pasillos de élites políticas se dice, es que quizá el gobierno de Otto Pérez Molina apresuró esta extradición como para decirle a Estados Unidos, o un mensaje de, bueno, bajemos un poco la crítica por la anulación de la condena de genocidio de Efraín Ríos Montt y les entregamos al expresidente Alfonso Portillo. Es, como te digo, es lo que se comenta en la calle, es lo que la oposición política empieza a hablar. No podemos confirmarlo, pero si te digo, esta extradición se da precisamente en el contexto de esta coyuntura tan polémica por la anulación de la sentencia de genocidio, que pues la prensa hoy, tanto internacional como nacional, se ha volcado precisamente a eso, y es lo que el abogado dejaba entrever con sus palabras, que esta extradición tenía un tinte político porque habían pendientes recursos en la justicia guatemalteca para resolver ese tema de la extradición, pero hoy sorpresivamente sí. Y lo cierto es que ya va rumbo hacia los Estados Unidos. ¿Alguna declaración del Ejecutivo, Mario, a esta hora? ¿Del gobierno? Sí, el ministro del Interior ha dicho que ya se había agotado todos los recursos por parte de Alfonso Portillo. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia sostiene que todavía había un planteamiento por resolver. Los abogados dicen también que habían planteamientos por resolver. Solo hay que acotar un dato, Tatiana, que en la Procuraduría de los Derechos Humanos se le impidió que se entrevistara con el expresidente. Parte de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que dio vía libre a que él fuera entregado a Estados Unidos, decía en uno de los artículos que la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala tenía que darle en todo momento acompañamiento al exmandatario, pero tampoco se le permitió que se entrevistara con
los fiscales de la Procuraduría, y pues bueno, es lo que ha dicho la cartera del Interior, que se le entregó a Estados Unidos porque ya no cabía más, o ya se habían agotado todos los recursos legales por parte del hoy ya extraditado expresidente de Guatemala. Bien, Mario, muchísimas gracias por contarnos lo que sucede a esta hora allí en este país centroamericano, un tema sobre el que le seguimos a todos ustedes informando a través del servicio de Telesur Noticias.